Durante mi viaje a México he tenido la oportunidad de estar en lugares únicos y espectaculares, pero hubo un día que decidí acercarme a un lugar en concreto, el cual considero, tras mi visita, que debe ser una parada obligatoria. Y aunque se trate de uno de esos lugares que son hiper turísticos, la verdad es que no ha perdido su esencia, y se trata de la zona arqueológica de Tulum, la cual no podría faltar en este canal. Tras casi 3 semanas por el país realicé numerosas visitas, pero no me atrevería a deciros pues cuáles fueron las mejores o cuáles fueron las peores, pues cada una de ellas fue completamente diferente. Además de estas aprendí algo nuevo y pude disfrutar de un turismo completamente distinto al que estaba acostumbrada. Desde subir a lo alto de un templo maya en la zona arqueológica de Ekbalam, bajar un cenote haciendo rappel, estar presente en ceremonias mayas ancestrales, subir montañas de sal en las Coloradas, hasta nado con tiburón ballena. Incluso habéis sido testigos de mi visita a una de las 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá. Todas estas experiencias fueron marcando mi viaje, el cual quedará para el recuerdo. Por ello, en este canal nunca me atrevo a decir que no recomiendo una experiencia o una excursión, porque cada persona vive las experiencias de una manera completamente distinta, por lo que la sensación al finalizarlas, dependiendo de una persona u otra, serán completamente diferentes. Tras un largo camino bajo un sol terrible y abrasador, y de verdad que esto no es broma, el sol en Tulum es muy fuerte, bueno, diría que en el Caribe en general pega bastante bien, pues llegamos a un pequeño camino en un muro de piedra, tras el cual la zona arqueológica de Tulum aparecerá ante nosotros con todo su esplendor. Sinceramente, cuando entramos en Tulum, pues quizás nuestra sensación sea, bueno, esto nada, se ve en nada y nos vamos para casa. Pero una vez pasas este muro y ves Tulum, te quedas realmente maravillado. Y la verdad es que no es para menos, porque Tulum es una zona arqueológica que atrae a millones de turistas al año por su historia y sobre todo por su emplazamiento. La gran mayoría de estos turistas llegan a la zona arqueológica mediante los famosos tours, los cuales desde mi punto de vista pues tienen sus pros y sus contras. Los tours desgraciadamente pues tienen una duración determinada, como sabremos, por lo cual no nos va a permitir contemplar ni pasear con calma por los lugares que visitemos, pero lo cierto es que son muy cómodos. Además, estas agencias pues suelen ofertar Tulum con otras actividades. Esto nos va a permitir aprovechar mejor el día y sobre todo nuestro viaje. La historia de este lugar, la verdad es que no deja indiferente a nadie. A día de hoy nos ha llegado el nombre de Tulum, pero este no siempre fue su nombre. Los antiguos habitantes la conocían como Zamá, que en maya vendría a ser amanecer. Y la verdad es que una vez visitas la zona arqueológica, esto tiene bastante sentido. Incluso se sabe que esta ciudad estaba habitada durante la llegada de los primeros españoles a México, por lo que se trata de una ciudad relativamente cercana a nuestro tiempo, pero desgraciadamente a medida que fue avanzando el siglo XVI se fue abandonando, y la verdad es que no sabría deciros el porqué. Pero el estudio de las construcciones ha ayudado a ubicar esta ciudad en un tiempo en concreto, y se trata de la época posclásica de la civilización maya. Y la verdad es que esta ciudad tuvo que sorprender muchísimo a esos primeros españoles. O sea, ¿te imaginas venir de una tierra súper lejana después de meses y meses de travesía por mar abierto y ver a lo lejos esta ciudad en su mayor esplendor? Eso tuvo que ser una auténtica locura. Y la verdad es que esa sensación no creo que haya cambiado mucho con el paso del tiempo. Sí es cierto que hoy de Tulum pues nos quedan unas ruinas, pero esas ruinas consiguen incluso conmover a quien lo visita desde cualquier parte del mundo. A día de hoy aún se conservan edificios de gran importancia, pero sin duda el más conocido y antiguo es el castillo, el cual está construido sobre el acantilado y en cuyo interior hay una cueva, que pudo representar el inframundo. Durante nuestro paseo podremos ver estas grandes construcciones,
sus relieves, sus restos, en sí, los vestigios de una gran civilización, como fue la maya. Otro atractivo de esta zona es la playa, pero desgraciadamente ahora en 2022 no se encuentra abierta. Fue cerrada en la pandemia y desde entonces no la han vuelto a abrir. Si bien decides no ir en tour, te aconsejaría que comprobases en Google las horas de menos afluencia. Aunque siento decirte que vayas a la hora que vayas, habrá bastante gente. Y una cosa muy importante a tener en cuenta si vamos por libre es el horario, el cual es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y a pesar de lo que pueda parecer porque se trata de un sitio súper turístico, la verdad es que Tulum se puede tratar de un lugar muy económico si así nos lo proponemos. Para llegar a Tulum hay formas bastante más económicas que un tour, como sería el colectivo. Por ejemplo, en España diría que no hay ningún transporte público similar a un colectivo, pero en México son bastante comunes. Estos rondan entre los 40 y 50 pesos mexicanos por persona. También habría otras opciones como serían el taxi, alquiler de coche o ADO, que es un bus. Si optáis por estas opciones, os aconsejo que os informéis en la propia recepción de vuestro hotel, dado que esta información puede variar muchísimo dependiendo de la zona en la que nos alojemos. En las recepciones de los hoteles normalmente ellos ya controlan los precios de los taxis y donde podéis localizar los buses o las empresas de alquiler de autos. Y en cuanto a la entrada, como cualquier zona de México, la verdad es que son bastante económicas. O sea, el costo actual según la página de Lina, que es la página oficial, que os la dejo en la descripción del vídeo, es de 85 pesos. Como vemos es bastante económico porque vendrían siendo 4,5 €. Lo malo de esto es que no se pueden adquirir por internet, al menos por ahora. Tiene que ser en taquilla, con la moneda local y en efectivo. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que te haya gustado nuestro pequeño recorrido por la zona arqueológica de Tulum. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora a continuación te dejo un avance del próximo vídeo.